Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios, de hoy 30 de enero del 2016 desde Caracas, Venezuela. Rosita. Hacia un ecumenismo liberador. El Señor Jesús entregó el nuevo pacto a un solo colegio apostólico que preside Pedro. Debemos estar en comunión plena con ese legado. Todos hemos sido infieles a ese legado. Debemos estar unidos en el Espíritu por la oración, la palabra que es Cristo, la comunión y la acción profética apostólica para así llegar a la plenitud. Eliminemos prejuicios, palabras y actitudes que no se conformen con la justicia y la verdad. Reconozcamos esa verdad y la riqueza espiritual en los otros hermanos. Tenemos muchas cosas que nos unen que lo que nos separan. Promover reuniones con peritos cristianos con criterios firmes y arraigados en la fe de Cristo y en su Evangelio, abiertos al enriquecimiento de la diversidad de carismas, crear conciencia cristiana en nuestros feligreses, participar en la oración unánime y comunitaria, emprender con autenticidad las reformas y renovaciones pertinentes dentro de nuestras propias congregaciones o denominaciones. Buscar la unidad en Cristo y en su Evangelio por encima de nuestros propios preceptos o normas canónicas. Todos nos hemos separado. El Espíritu Santo nos ha unido. Seamos humildes y sencillos. La verdad nos hará libre y nos unirá. Que todos seamos más cristianos, católicos, evangélicos, adventistas, pentecostales, presbiterianos, anglicanos, luteranos, bautistas. Son solo adjetivos de un solo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias. Cristianos todos unidos por el mundo. Gracias, Cristianos Rosita. de todo el mundo unidos. Sí. Amén. Gracias, Rosita. Le vamos a explicar un poquito sobre esto. Eso fue un encuentro ecuménico. Siempre le damos la explicación de qué es para nosotros el ecumenismo. El ecumenismo es lo que precisamente Rosita leyó en esta última parte. O sea, nosotros no tenemos diferencia entre católicos, evangélicos, adventistas, pentecostales, presbíteros, anglicanos, luteranos, bautistas, y yo me voy más allá, musulmanes, judíos, budistas, hinduistas, todo, porque todos recibimos ese Espíritu de Dios, lo adoramos también de diferentes maneras, pero la idea es que el Espíritu es uno solo, Dios es uno solo, porque cuando estamos en África nos sale un sol diferente al que sale aquí en Venezuela o el que sale en Arabia Saudita o el que sale en Estados Unidos. El sol sale para todos, nos ilumina a todos por igual. También lo mismo sucede con Dios, es el mismo Dios para todos, no son dioses diferentes. El demonio, Satanás, ha sido muy inteligente en dividirnos y mantenernos divididos. Y la idea es que nosotros realmente abramos los ojos y nos unamos, pero nos unamos todos, siempre con una mente ecuménica y una mente abierta. Siempre va a haber alguien que nos va a decir, no, fulanito, son los verdaderos hijos de Dios, estos que están aquí o aquellos que están allá. Los judíos dicen que ellos son los elegidos. Los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000. Y cada quien está diciendo que realmente son. Y nosotros aquí en nuestra iglesia católica, nosotros ecuménicos le decimos, tú, tu hermano, los que no conocen, tus amigos, tus enemigos y nosotros somos elegidos, Pablo. Sí, yo creo que antes de analizar un poco lo que pasó el día lunes allá en la parroquia, fue una experiencia extraordinaria, que tenemos testimonios grabados, gracias a Dios. Yo creo que es importante resaltar algún punto de esta declaración final. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra iglesia católica ese es un programa ecuménico y aunque nosotros nos identificamos como dentro de la iglesia católica, sin embargo estamos abiertos a
a hermanos de otras denominaciones. Incluso invitamos hoy al pastor Julio de aquí de Barrio Kennedy. Algo le habrá pasado porque se comprometió en venir con nosotros hoy a compartir, como otras veces se ha hecho, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no tenemos ninguna problema de compartir esto, porque esto es un mensaje cristiano más que un mensaje católico, pero lo voy a analizar desde el punto de vista católico. Nosotros se nos ha dicho, incluso este texto de Mateo 16-18, donde Pedro toma el legado de la herencia de Jesús, resulta ser que nosotros nos hemos presentado como que si nosotros sí somos fieles al legado de los apóstoles, y los evangélicos y los protestantes son los que han traicionado ese legado y se han alejado de ese legado. A mí me parece que ese es un planteamiento que yo como sacerdote católico no estoy de acuerdo. Ojalá que pudiéramos haber sido fieles al legado de los apóstoles, pero todos hemos traicionado ese legado apostólico. Realmente, cuando nosotros decimos que somos una iglesia católica y apostólica, estamos diciendo que nosotros creemos en el legado de los apóstoles. Y eso lo hemos violado desde el siglo II y el siglo III, que se empezó a desviar, y fundamentalmente cuando vino el emperador Constantino, que nos convertimos a la iglesia de Roma. Yo siempre digo esa frase de un sacerdote brasileño que nos vino a dar un curso. Allí fuimos la amante de Roma, traicionamos la esposa que nosotros somos de Jesucristo y nos convertimos en la iglesia romana, en la iglesia del imperio. Y ahí es donde se empezó a traicionar. Bueno, ahí es donde se llegó la traición al colmo, de haber vendido nuestra iglesia, el legado de Pedro, a los imperios de turno, sean el romano, sean el español o sean el norteamericano, porque los imperios son igualitos todos. Nosotros tenemos que volver ahorita a recuperar el legado de Pedro, el legado de los apóstoles, y eso está en los evangelios. Por eso yo dije ese día de que nosotros, siendo cristianos, tenemos que ser católicos, porque católico es universal, no es de Roma, ni de Estados Unidos, ni de nadie, sino de todos los pueblos, de todas las naciones. Eso es lo que significa la catolicidad, la universalidad, pero también somos apostólicos. ¿Y apostólico qué significa? Que ese legado nosotros creemos que está en los evangelios, por lo tanto nosotros somos evangélicos, tenemos que ser evangélicos también. Y como yo le dije ese día a María, ¿no?, también tenemos que ser adventistas. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos estamos en el advenimiento, estamos esperando la manifestación definitiva de Jesucristo en su segunda venida, y así podemos ir recorriendo los pentecostales, todo lo que decía muy bien Johnny, el espíritu satánico nos ha dividido, y todos los carismas del espíritu lo ha regado, que cada iglesia o cada denominación tiene un estilo y algo que tenemos que valorizar. Por eso es muy importante la unidad. Y allí el lunes nosotros vimos manifestado esa unión de distintos carismas que nos enriqueció a todos. Pero a mí me parece que es importante para que entendamos que la unidad es en Cristo Jesús, es en la persona de Jesús lo que nos une. No es unidad de las congregaciones. Cada congregación tiene su estilo y no tiene que cambiar. Tenemos que ser diferentes y eso es un don de Dios. Lo importante es, como hemos dicho en muchas ocasiones, tenemos que aprender a enriquecernos de las diferencias del otro, porque ahí el Espíritu Santo también está manifestando sus dones, y para eso requeremos de la humildad, de la sencillez, y buscando todo coincidir en Cristo. Por eso esto que tú leías, de que cada pastor en cada iglesia debe de ayudar a que los feligreses tengan conciencia cristiana, no conciencia católica, conciencia evangélica. Ayer vi una película que me quedó loco, ¿no? Porque era un problema precisamente de un musulmán con una blanca, y entonces la blanca era maestra de un colegio, ¿cómo se llama? Católico, y el director, que era el párroco, se enteró de que ella quería casarse con un musulmán, y que el musulmán era protestante, ¿no? Porque era de la iglesia anglicana, y entonces le dijo, yo le digo, con un autoritarismo, y le empezó a gritar y le dijo, usted firma y se casa formalmente y cumple las normas nuestras por la iglesia católica, usted se tiene que ir a predicar a los evangélicos. Yo dije, bueno, eso es una muestra de un pastor, y pongo el ejemplo, que era por lo menos católico, que eso no tenía nada de cristiano, pues. Como yo le dije a una muchacha, puedes ser tú evangélica, pero una cosa es ser evangélica y otra cosa es ser cristiano.
puedes decir que tú eres católico, otra cosa es ser católico, otra cosa es ser cristiano. Porque hay cristianos evangélicos y hay cristianos católicos, y hay católicos que no son cristianos y hay evangélicos que tampoco son cristianos, porque ser cristiano es actuar, pensar y tener los mismos sentimientos de Jesús. Amén, Rosita. Amén, sí. Una de las cosas que comentamos en el encuentro es que lo que nos divide es la soberbia del hombre. Exactamente. Esa es la mayor división. Porque, ¿qué es lo que hace Jesús? Se manifiesta a todos por igual. Él no tiene privilegia a ningún grupo de personas, simplemente aquel que es humilde de corazón y que lo recibe. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a llenar de soberbia y vamos a pensar que tenemos la verdad en nuestras manos y dejamos de lado al hermano que también ha recibido esa manifestación de Jesús? En su dimensión, con sus dones, con sus carismas, y que dado sus características personales, entonces tiene su forma de alabarlo y de bendecirlo, y su cultura. Entonces es allí donde nosotros, el hombre, a través de la soberbia, cuando hace un momento hablaban de que el diablo, el enemigo, nos ha dividido y que con su poder, yo decía, debemos revestirnos del Espíritu Santo porque le estamos dando demasiado poder o le queremos reconocer demasiado poder al demonio, al enemigo, en lo que es el padre de la mentira. Y como padre de la mentira va metiendo la mentira en cada uno de los grupos humanos, pero somos nosotros los que debemos aceptar o no. Quiere decir que el poder está en nosotros porque fue el mismo Señor que nos lo dio, y el Espíritu Santo también que nos fortalece y nos reviste para poder librarnos de esas acechanzas del enemigo. Amén. Y es allí donde nosotros debemos unirnos en ese Espíritu Santo, porque es un mismo espíritu, un mismo sentir, y la mayor bendición del mundo es que aún siendo evangélico, pentecostés, presbiteriano, anglicano, luterano, bautista, todos, cuando estamos en la presencia del Espíritu, somos uno y lo sentimos y no hay barreras. Y ese fue el milagro que se dio en ese encuentro. Amén. Sentimos la unidad en el Espíritu. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Rosita. Fíjate que tú dijiste algo bien importante. Satanás, el padre de la mentira. Nos han alienado muchísimo durante muchísimos siglos, y entonces muchas veces nos llegábamos a nuestras iglesias, llegábamos a nuestros templos y había cierto personaje que estaba dando la palabra y nos alienaron de tal forma que, bueno, se crearon las cruzadas, hubieron tantas guerras, mataron tanta gente, porque el demonio, siendo el padre de la mentira, también se pudo meter debajo de muchas sotanas y alienó al pueblo para que el pueblo fuera a la guerra. Y ese precisamente no es Dios. Porque nosotros tenemos que ser cristianos, pero nosotros también tenemos que ser críticos. Yo cuando escucho el Evangelio, yo lo escucho, pero yo lo escucho con mayor, viendo más allá, porque tenemos que ser críticos. Cuando algo no nos cae bien o no lo entendemos muy bien, nosotros tenemos que investigarlo. Por eso yo me considero un crítico del Evangelio y un protestante de la iglesia, cuando por lo menos yo no estoy de acuerdo en muchos templos donde te dan el Evangelio, medio te lo pasean así por encimita y luego te hablan de otra cosa, porque precisamente nosotros tenemos, las misas se tienen que convertir en estudios bíblicos para que nosotros podamos realmente entender el Evangelio. Por eso yo le digo siempre, yo me considero un protestante de la iglesia, sí, un protestante de la iglesia sin separarme de mi iglesia católica. También me considero un crítico de la iglesia, sin llevarle la contraria a nuestros hermanos, sin querer imponer, sino que vamos a investigar un poquito más que realmente Satanás se ha metido dentro de nuestro grupo, como lo dijo nuestra hermana Rosa. Sí, se está metiendo dentro de nuestro grupo, está dentro de nuestro grupo, está metido debajo de muchas sotanas y ha sido el padre de la mentira durante muchos siglos, y nosotros tenemos que despertar para poder identificarlo, no creerle y apartarlo. Pablo. Fíjate que es muy importante lo que tú estás analizando, porque la fe nuestra no debe estar puesta en los ministros, ni en el cura, ni en el pastor, ni en el papa, ni nada. La fe nuestra, si somos cristianos, tiene que estar puesta en Jesús. Y como tú decías, ser cristiano y ser crítico es lo mismo. ¿Quién fue el más crítico si no fue Cristo? Y lo veíamos en el segmento anterior, cuando precisamente criticó la fe falsa de sus propios coterráneos, pues. Sí. Entonces yo creo que es importante el conocimiento de Jesús
porque es lo que nos va a nosotros a despertar esta conciencia crítica ante los acontecimientos, ante las leyes, ante las normas, para que esas normas, como Jesús lo dice, no sean en contra del ser humano, sino a favor del ser humano. Creo que en las preguntas, no sé si ustedes recuerdan, lanzamos 3 preguntas para el encuentro. ¿Qué significa una iglesia ecuménica? Bueno, hemos explicado aquí ya un poco la dimensión ecuménica de la fe cristiana, que incluso, como decía Johnny, va más allá de los cristianos nominales. Toca a las personas que viven. Cristiano es una persona que, como Jesús, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, cumple con la voluntad del Padre. Por eso la máxima expresión de ser cristiano es vivir en el amor. Amén. En el amor y en la entrega. El que ama, decía San Juan, ¿verdad?, conoce a Dios. Amén. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces se tiene que demostrar no con lo que usted dice, sino con lo que usted hace, que usted verdaderamente es cristiano. Por eso todos nos falta todavía una morena para ser cristiano. Estamos en este camino de observar a Jesús y tratar de seguirlo e imitarlo. Es necesario ese conocimiento de la persona humana de Jesús, que allí está revelada toda la plenitud de la revelación de Dios, como nosotros los cristianos creemos por fe. También allí se decía qué podemos hacer para acercarnos a los hermanos que están en otras congregaciones, en otras denominaciones. Siempre se dice la iglesia evangélica, la iglesia católica, eso no debe de ser. Hay una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Y los católicos y los evangélicos, los protestantes, la lista esa que hicimos, adventistas, esos son denominaciones y congregaciones que están dispersas y que todos debemos de unirnos en una sola iglesia, que es la de Jesús. Jesús no hizo muchas iglesias, lo oíamos en el canto que introdujo esta segunda parte del programa, sino hizo una sola iglesia, y nosotros tenemos que ser una sola iglesia en Amén. Cristo. Varias denominaciones, no importa la cantidad de denominaciones que haya. Como decía Rosa, ¿no? Se depende de la cultura, las expresiones, no tratar de imponer a todo el mundo que exprese la fe de la misma forma. Lo importante es que no nos desviemos de la esencia, de la roca, el fundamento que ya Cristo puso y que los apóstoles fundamentaron en el Evangelio. De eso no nos podemos salir, y gracias a Dios que eso está escrito, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, quitar los prejuicios que nos separan, romper esas barreras de estar ahí, que si tú eres protestante, que si tú eres católico, que si tú eres evangélico. Todavía yo tengo algunas cosas que corregir. Gracias a Dios, hoy empiezo, y vamos a hablar ahora en la última parte del programa sobre los grupos de Jesús. Hoy empiezo esa experiencia de los grupos de Jesús, una experiencia extraordinaria de 40 encuentros con la persona de Jesús en distintos evangelios, en distintos acontecimientos, donde nosotros nos fijamos en la persona de Jesús, y hay unas preguntas que nos ayudan a escudriñar el mensaje que allí se da, la forma como Cristo habla, como Cristo, a quién le habla, la forma como Cristo actúa, cómo actúa, por qué actúa y por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, en esa actitud crítica que decía John. Bueno, en eso consiste el método de conocer a Jesús, y gracias a Dios yo voy a empezar esa experiencia con los líderes de los grupos juveniles de nuestra parroquia hoy por la tarde precisamente. Al fin logramos eso. Entonces me parece que es importante todos los pastores y ministros que nos aboquemos a que nuestros feligreses sean verdaderamente cristianos, conozcan y que se rompan las barreras. Pues a mí me preocupa mucho los mensajes de Facebook cuando dicen, no, nosotros somos católicos. Para ser católicos tenemos que insistir más en ser cristianos, porque si somos cristianos ya somos por ende católicos. Si somos verdaderamente cristianos vamos a ser evangélicos, vamos a ser adventistas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que este programa es muy importante, porque eso nos ayuda a quitar nuestros esquemas mentales de las normas y los preceptos de nuestra propia denominación y congregación, y ser capaz de romperlo poniendo nuestra mirada en Jesús y poner a Jesús por encima de nuestras normas, por encima de nuestros criterios, que eso lamentablemente no pudieron hacer la gente en Nazaret, y los judíos que no aceptaron a Jesucristo pusieron su religión por encima de su mensaje, y ahí es donde precisamente se crean estas divisiones y estas escisiones que tiene la iglesia de Jesús. Creo que es importante este punto, sí. y yo quisiera, Rosa, que tú tuviste la experiencia
ayer precisamente lo que te pareció el método y tú como pedagoga, ¿puedes explicar mejor que yo? Sí, no, bueno, fíjate qué interesante porque es un contraste de la vida, ¿verdad? Un hecho real, una situación real y el transpolar esa situación a mi realidad actual. Entonces, fíjate que cómo nos permite realmente aprender de Jesús. No es solamente escuchar una leyenda, escuchar un cuento, escuchar una lectura, un acontecimiento, sino que a partir de un hecho concreto, muy pequeño, una situación, una reacción humana, una forma de actuar, entonces empezamos a analizar el por qué y el para qué de esa situación, qué hay detrás de ese hecho. Y una vez que nosotros hemos analizado el qué hay detrás de eso, entonces, ahora en mi vida, cómo esa situación me ilumina en mi vivir, en mi actuar, en mi realidad. ¿Cuántas veces esa situación puede cuestionar inclusive la forma en que yo he reaccionado o yo he actuado en algún momento dado? Me parece tan importante. De hecho, en más de una ocasión cuando hemos estado allí, nos hemos sentido movidos porque hasta ahora nosotros estamos acostumbrados a escuchar de un Jesús y enamorarnos de un Jesús. Oh, qué hermoso aquello lejano que pasó. Me quedé en el aire. Que se quedó tan lejano que todavía no termino de aterrizar y de Palpar. tocar, de palpar esa vida real. Vida real, no es la que vida. Cuestiona la vida de uno. Sí, también. señor. Entonces, el hecho de conocer y meternos en los sentimientos y meternos en la humanidad de ese hombre, ¿verdad? Que auténticamente hombre, auténticamente Dios, pero que sobre todo se hace hombre para acercarse a mí, ¿verdad? Y que siente y padece y llora y sufre y hasta suda sangre. Y yo reconocerme en él me hace experimentar una situación que me permite caminar y encontrarme verdaderamente con Jesús. Amén, Amén. Rosita, Una inspirada, maravilla. me encantó esta Antes de explicación. darle- antes de darle la- sigan hablando, yo lo estoy No, escuchando. antes de darle la palabra a Johnny para que él nos dé también su feedback, nuestros amados hermanos televidentes de TV Caricuado, la semana pasada sí salimos al aire por TV Caricuado, recuerdan que tuvimos la entrevista con nuestro hermano John Chorac. John Chorac. Y allí él expresó algunas cosas importantes porque su visión es desde el punto de vista de pertenece a una iglesia evangélica, sin embargo está abierto y trabaja con nosotros sin ningún tipo de prejuicio. Y me llamó la atención algo que él dijo el lunes, que está grabado y es interesante analizarlo. Él dijo una cosa muy profunda. Como la iglesia católica tuvo la intención, no la intención, el hecho de que en los siglos anteriores tomara el evangelio para dominar políticamente y económicamente el mundo a través de los imperios a los cuales ella servía, los evangélicos tienen también ese peligro. Él siendo evangélico lo dijo, no lo estoy diciendo yo como sacerdote católico, de tomar también el poder. Un ejemplo de eso es Guatemala. Guatemala, el poder político está en manos de los evangélicos y no tan cristiano como también nosotros como Iglesia Católica no fue muy cristiano cuando actuamos protegiendo a los reyes católicos en una colonización que vino aquí a saquear y a faltarle respeto a una cultura ancestral cristiana, yo diría, como estábamos hablando tú y yo, Johnny, Sí, los Aymaras, los Yanomamis, toda esa gente vive en comunidad, vive para que todo el mundo sea feliz, no para que uno ponerse por encima del otro. Y eso es lo que vino a enseñar Jesús. Que ellos no hablan de Jesús y es porque no lo conocen, pero lo viven, que eso es lo más importante. Entonces, cuidado, no utilizar más. Y los errores que cometimos nosotros en la Iglesia Católica hay en peligro, y él lo denuncia, de tratar de buscar el poder. Incluso ustedes ven cómo algunas líneas evangélicas quieren buscar ya el poder político, meterse en partidos políticos para agarrar el poder para que Cristo reine. Cuidado. Muchas veces utilizamos a Cristo para yo reinar en su nombre, y eso fue el pecado que hicimos en la historia nosotros como católicos. Tenemos que permitir de que Jesucristo sea el que reine. Amén. No las congregaciones católicas, evangélicas de distintas iglesias, sino que Jesús, que no viene a conquistar, pero no viene a oprimir. Yo siempre me acuerdo cuando dice Simón Bolívar
que sacó los ejércitos de Venezuela nunca para oprimir a nadie, sino para buscar la libertad de los demás pueblos. Pues Jesucristo llega a tu corazón para no oprimirte, para liberarte y darte la alegría y el gozo y la felicidad. Deja que Jesucristo sea el que llegue a los corazones y lo conquiste, y no nuestras congregaciones. Pablo, yo Creo me que es muy atrevo- pertinente eso, ¿no? Hay una cosa bien importante, que como ya estamos terminando, a Cristo le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Tenemos que entender de que nuestros hermanos, o sea, todos somos nuestros hermanos y hasta nuestros enemigos son nuestros hermanos. Por eso dijo Cristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo siempre lo ha dicho, ama a tu enemigo como a ti mismo. Y esa unión de los cristianos, esa parte ecuménica, esa parte Ceci llamada a los cristianos, si nos ponemos a ver en las cartas del apóstol Pablo, podemos tomar cualquiera de las cartas del apóstol Pablo, todas te están llamando a la unión, porque él veía que en todos los pueblos a donde él mandaba las cartas había mucha desunión. Entonces muchas veces lo querían adorar a él, querían adorar a Pablo, querían adorar a Pedro o a Apolo o a Cristo o a cualquier otro. Y Pablo siempre hacía el llamado, todos tenemos que adorar a un solo Dios, todos tenemos que adorar a Jesucristo. Y cuando todos adoramos a Jesucristo, ya no tenemos más que trabajar por ese ecumenismo, ya sería de hecho, ¿no? Ese va a ser el futuro. Fíjense ustedes, antes que ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa, mañana vamos a celebrar aquí en Venezuela el Día de la Infancia Misionera. Y bueno, yo creo no en Venezuela, en todo el mundo. ¿Y qué significa infancia misionera? Trabajar con los niños desde pequeños para que sean cristianos, para que sean misioneros, para que sean apóstoles y evangelistas. Es un trabajo que no solamente se reduce a la catequesis de las parroquias, sino un trabajo de empeño por llevar precisamente esa conciencia crítica, esa conciencia de, yo diría, Johnny, más que eso, Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que más que amar a los demás como a ti mismo. Yo diría que Jesucristo lo que te está diciendo, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Hasta allá llega el cristiano, ¿no? Porque Jesucristo nos amó a nosotros más que a nuestros mismos. Cuando tú das la vida por los demás, precisamente estás demostrando eso. Pues bien, precisamente el día 28, me estaba diciendo Nelson de la Marcha de las Antorchas allá en Cuba, celebrando precisamente un acontecimiento muy interesante que ocurrió en La Habana, y el 28, que es la fecha del onomástico del nacimiento de José Martí, el gran bolivariano de América, hace una marcha de las antorchas preciosa en homenaje a José Martí. Y yo estuve en una escuela, Mauro Páez Pumar, que está aquí en el Onoto, y que hace 2 años que está usando las instalaciones del INSE, porque hace 2 años que están construyendo la escuela y todavía iba a decir una palabra, no la puedo decir en público, ¿no, verdad? Estos irresponsables, por no decirle una palabra fuerte en venezolano, todavía no han terminado la obra, y esa gente tiene que estar allí arrimada, gracias al INSE de Caricuao, solidario como siempre, abrió sus puertas para que estos niños. Yo le estaba diciendo a los maestros que deben de enseñar a los niños una frase primero que José Martí decía, y tiene que llevarnos a la reflexión: los niños son la esperanza del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que cultivar desde pequeños estos valores y estos principios. Y Martí escribió un libro que se llama La Edad de Oro, que es un libro dedicado a los niños, un libro que debe estar en todas las bibliotecas de todos los colegios, para que nosotros podamos entender de una forma sencilla. Por eso se llaman los versos sencillos de Martí, un hombre con una sabiduría tremenda, pero de una forma pedagógica. Enseñó a los niños con fábulas y cuentos en esta historia de la Edad de Oro preciosa, todos estos criterios que pueden transformar el mundo. Por eso ellos son la esperanza. Y también queremos honrar la memoria de este gran bolivariano en esta campaña de la infancia misionera. Pensamos tener, si nuestros hermanos de la radio y de la televisión están de acuerdo, un programa especial la semana que viene. Estamos en carnaval ya la semana que viene, y es muy pertinente que hagamos un buen programa de carnaval, preparándonos para la Semana Santa, a ver cómo se combinan las cosas, ¿no?
Así que prometemos un programa especial entonces para el sábado próximo, tanto por la cadena de radio y televisión de nuestras emisoras locales de Macarao y TV Caricuao y las redes sociales como es natural. Estamos Rosita, terminando el programa, vamos a hacer un resumen de Sí, lo bueno, que no estamos quería, tratando. no quería cerrar sin manifestar esa esencia, ¿no? De que nos une en Cristo, en Jesús, que es nada más que aprender a ser verdaderamente humanos, en plenitud, en lo más profundo. Y eso es lo que nos hace uno, no solamente con las religiones que tienen como centro a Jesús, sino todos aquellos también que, aunque no lleven el nombre de Jesús, están haciendo lo que Jesús nos está enseñando. Y eso nos hace uno en el espíritu, aunque tengamos diferentes denominaciones, diferentes nombres, pero es un mismo sentir. Hasta Amén. diferentes religiones para que Sí, eso precisamente es lo que hacía el buen samaritano. No pertenecía a ninguna religión, pero era el que hacía lo correcto. Estamos llamados para ser sacerdotes, profetas y reyes. Y hablando de esa marcha de las antorchas ya el 28 de enero en Cuba, yo pensaba que era que estaban celebrando mi cumpleaños, Pablo. Bueno, para que ustedes vean, tuve una marcha de las antorchas. Bueno, le damos gracias a todos, le damos gracias a Jesús, a Nelson, a Manuel, a Rafael, a todos nuestros queridos radiousuarios, al Espíritu Santo, productor de este programa, y aquí estamos para seguir adelante. Y me gusta mucho eso que recordó Pablo hoy, cuando Jesucristo le dijeron que corriera, que tenía que huir, porque Herodes lo venía a buscar. Díganle a esa zorra que vamos hasta aquí hoy, mañana, pasado mañana y siempre. Amén. Pablo. Bueno, que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre de todos, nos una en el amor y nos mantenga en sus caminos y en su paz. Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao, nuestras emisoras solidarias y participativas. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Preguntaba Jaime Obrero al servicio de unos pocos que se lo llevaron